Y la semana pasada terminamos el libro de Nehemías. Veíamos la situación que se encontraba, que muchos dejaron de hacer lo que habían prometido hacer con Dios. Fue un avivamiento y termina pues otra vez jalando barbas, jalando pelos, pegando cintarazos, agarran la onda diciendo Nehemías. Y veíamos, pues eso somos tú y yo en la realidad, en la practicidad del día a día. No tenemos nada que gloriarnos en comparación con ellos. Somos iguales. Y el día de hoy vamos a ver un tema nada más. No vamos a empezar ningún estudio todavía de un libro. Le quiero poner por tema el encuentro que transforma. Si tú estás aquí, muy probablemente tuviste ese encuentro, un encuentro que te transformó. Si no has tenido un encuentro transformador, estás en el lugar indicado en esta mañana. Y vamos a orar para iniciar esta enseñanza, este estudio. Ten tu Biblia en la mano, vamos a estar en Hechos capítulo 9 y nos vamos a estar moviendo ahí en varias secciones. Vamos a orar. Dios, hermoso Padre, gracias Señor porque ya pudimos deleitarnos en la alabanza, pudimos gozarnos contigo, pudimos orar, levantar nuestras manos y expresarte nuestra gratitud, Señor. Ahora queremos que tú nos hables a nosotros, Padre, que tú nos instruyas, que tú nos edifiques, que tú, Padre, nos des la dirección de tu Santo Espíritu, que podamos traer a la memoria, Señor, ese momento, ese encuentro que transformó nuestra vida, ese encuentro que nos cambió, que nos hizo de nuevo, Señor, para tu gloria, para tu honra. Y si hay alguien aquí, Señor, que va a escuchar la palabra, que no ha tenido este encuentro contigo, Señor, que uses este tiempo y uses tu palabra que es poder para salvación, para salvar, para transformar, Señor. Que tu gracia se extienda para todos los que estamos aquí, Señor, que salve, transforme, que vivifique, que sane, Señor. Sabemos que esta es tu obra y sabemos que tu Espíritu Santo quien la hace, Padre. Queremos hablar tu palabra, nútrenos, edifícanos y que todo lo que se haga aquí sea para tu gloria. Amén. Muy bien. Hay una palabra que usamos mucho, conversión. Cuando una persona se convierte, una conversión, estamos hablando de una transformación de una cosa a otra. Y el ejemplo más visible que me encontré es el del gusano. Cuando hace su capullo y ese gusano se convierte ¿en qué? En una mariposa. Se transformó de una cosa, se transformó a otra. Y lo que les quiero hablar en esta mañana es de ese encuentro que tenemos con Jesús, que tuviste con Jesús o que puedes tener con Jesús, que te hace ser una cosa a ser otra cosa. Pablo lo pone en otros términos en 2 de Corintios 5:17. Ese texto es clave. Si no lo tienes subrayado en tu Biblia, subráyalo, memorízalo. 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ese es el efecto transformador de Cristo. Cuando nos encontramos con Él, Él nos hace un nuevo ser. Pero el truco o el secreto, por decirlo así, es cuando Pablo dice en Cristo. Cuando estoy con Cristo, cuando estoy en Él. No puede existir una transformación genuina si no estamos en Cristo. Piensa en la actualidad. Si tú tienes solvencia financiera quizá y te quieres hacer unas manitas de gato, puedes buscar a un cirujano plástico y pues no me gusta mi nariz. Pues te arreglan la nariz como tú quieras. Te pueden poner nuevos pómulos, te pueden quitar la papada, te pueden poner el abdomen de six pack, como dicen. Y son cambios que transforman tu cuerpo, ciertamente. Es algo que no trasciende, o sea, te quedas en lo físico. Que va a pasar los años y todo se va a empezar a acabar otra vez. Pero cuando es un efecto transformador de Cristo, un efecto genuino de transformación, que pases de ser una persona a ser una persona totalmente nueva, es un cambio que trasciende a la eternidad. Es un cambio que tiene efectos en la eternidad. Que podemos ser incluidos en la familia de Cristo, que estamos en Cristo. Ya no somos esos gusanos, ahora somos esas mariposas que el Señor transformó. Y brevemente, antes de llegar al capítulo 9 de Hechos, quiero ir una breve resumen del capítulo de los Hechos, del libro de los Hechos.
viendo ejemplos de conversiones, de transformaciones que Dios hizo. Dios usa algo para hacer esto. Son dos cosas: es a su Espíritu Santo y es su palabra. Hechos capítulo 2 del 1 al 47, no lo vamos a leer ahorita, lo voy a parafrasear nada más. Es la fiesta de Pentecostés, sabemos lo que pasa ahí. Estaban todos unánimes juntos orando en el aposento alto. Hay un estruendo bien recio, un viento fuerte. Están los discípulos orando, 120 hombres, mujeres, empiezan a hablar en otros idiomas. La gente que está en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén los escuchan adorar a Dios en sus idiomas. Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a predicar, empieza a compartir el Evangelio. Cita al profeta Joel, cita a David en los Salmos. Y el resultado de esto, en el versículo 36 del capítulo 2, Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el 37, el resultado de la predicación de Pedro: y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué hemos de hacer? Cuando nosotros recibimos la palabra, cuando predicamos la palabra, el efecto genuino de la persona que lo recibe es: híjole, ¿qué tengo que hacer? Es lo que pasó aquí. Versículo 40 del capítulo 2 de Hechos: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed pues salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primera predicación de la iglesia que están haciendo. Se predica a Cristo, se usa la palabra para enseñar. El resultado son 3,000 personas de tajo convertidas por la predicación de Pedro. Convertidas porque en Hechos 1:8 Jesús les dijo que van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ese poder era para ser testigos, para testificar de Cristo. Y estaban enseñando y haciendo estas cosas. 3,000 almas convertidas. ¿Por qué? Por la predicación de los apóstoles, la predicación de Pablo. Si vas a tantito enfrente en el capítulo 4, hay unos milagros ahí que hace Pedro, hace Juan, y aprovechan la ocasión ya que se reúne toda la multitud y predican a Cristo también. ¿Y cuál es el resultado? 4:4 de Hechos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Una conversión masiva de 3,000 personas. Continúan, predican. Otra conversión masiva de 5,000 personas, 5,000 hombres. Personas que estaban cambiando su mente, estaban cambiando su forma de vivir. Porque alguien les llevó la enseñanza, alguien les llevó la palabra, alguien les presentó a Cristo, aquel que murió, resucitó, pagó la deuda, pagó el rescate, los redimió. Y hay una conversión ahí. Fíjate, 3,000, 5,000. Pero Dios no solo es Dios de multitudes, es un Dios personal también. Si avanzamos al capítulo 8, seguimos en Hechos. Hay un hombre que se llama Felipe el evangelista, uno de los 7 escogidos para servir a las mesas en esta iglesia naciente. Y en el versículo 8, ¿dónde estamos? Capítulo 8, perdón, versículo 26 al 40, Felipe le predica a este eunuco que era de Etiopía, que venía de adorar de Jerusalén. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe que vaya a cierta región. Y Felipe obedece y va y se encuentra con este hombre que iba por el camino e iba leyendo las escrituras, iba leyendo a Isaías. Y va Felipe, y se mete ahí: oye, ¿y qué estás leyendo? Pues estoy leyendo Isaías. ¿Y entiendes? Y el etíope le dice: pues ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Y le empieza a hacer ciertas preguntas. Y Felipe aprovecha la oportunidad para compartir el evangelio también. Dice que desde ahí en adelante le platicó las buenas nuevas. Y hay un resultado. Versículo 35 del capítulo 8: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? 37. Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 3,000 personas, 5,000 personas, una sola persona
A Dios le interesan las personas, sean muchas, sean pocas, nos interesa a todas, el trato en lo general, en lo particular. El Señor está interesado en transformar vidas, el Señor está transformado en transformar corazones. Y no es dar una manita de gato, como te decía ahorita, sino en crear una nueva creación para su gloria, crear una nueva creación en Cristo. Y continúa el relato. Mismo Felipe va a Samaria. Y te acordarás, Felipe judío, samaritanos y judíos no se llevaban. Samaritanos y judíos, choque cultural, no se querían. Una transformación que Cristo hace es quitar barreras. Una de las enseñanzas de Jesús era de que amaras al enemigo, que amáramos al enemigo. Felipe, por ciertas circunstancias, llegó a Samaria y él predicó el evangelio. Y dice que en ese momento había un hombre, un hechicero, un mago, que todos los tenía comiendo de la mano, de decir una forma. Pero Felipe les predica el evangelio. Jesús ya había estado antes con la mujer samaritana. La mujer samaritana dio testimonio. Viene Felipe, remata, comparte el evangelio. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 12 de Hechos 8. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, samaritanos recibiendo el evangelio. Samaritanos siendo predicados por judíos. ¿Qué es eso? Son vidas transformadas por un encuentro con Cristo. Son vidas transformadas por el evangelio. Si te vas a Romanos 1:16, otro versículo que no te puede hacer falta que esté bien subrayado en tu Biblia. Romanos 1:16, Pablo lo pone así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En Hechos 2 dijeron que escucharon el evangelio y creyeron. Los otros 5,000 creyeron. Los samaritanos creyeron. El eunuco de Etiopía creyó. El evangelio es este poder para salvación para todo aquel que cree. Cuando se nos presenta a Cristo, a este Cristo resucitado, este Cristo que es el Señor y que es Dios, transformador de vidas, Él nos crea y se hace efectivo. 2 Corintios 5:17, nos pasa a ser nuevas criaturas. Y por último, que es a donde quiero entrar, la conversión de Saulo, que se nos narra en el capítulo 9 de Hechos, se nos narra en el capítulo 26 y 29 de Hechos. Es la conversión que más se nos habla en el Nuevo Testamento. Inclusive Pablo, cuando escribe sus cartas, también hace referencia a algo de cómo él era antes. Y vamos a leer el capítulo 9. Voy yendo por secciones. En lugar de leerlo completo, voy a ir por secciones. Hechos capítulo 9 versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Ok, está narrando a Saulo, no al Saulo o al Pablo que conocemos que escribió las cartas, que sufrió por compartir el evangelio. Es el Pablo antes de Cristo. Vamos a ponernos en ese contexto. Y este Pablo, antes de tener un encuentro transformador, si te recorres un capítulo atrás, en el capítulo 8 versículo 1, están matando a Esteban, lo están apedreando, un hombre lleno del Espíritu Santo que nadie podía contender contra él. Como no le podían hacer nada, contrataron testigos falsos, así como para con Cristo. Lo empiezan a juzgar y Esteban se avienta la predicación más larga de todo el libro de Hechos. Se quieren tapar los oídos estos fariseos, lo apedrean, lo matan. Y cuando lo están apedreando, dicen que sus ropas lo ponen a los pies de un joven. Este joven era Saulo. Y mientras está pasando esto, dice que Esteban estaba orando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Luego sigue el versículo capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Es decir, Saulo estaba haciendo una campaña para perseguir a todos los cristianos de Jerusalén. Ahorita les decía, Felipe estaba en Samaria. ¿Por qué? Fue causa de esta dispersión. Los estaban persiguiendo, los estaban cazando, los estaban encarcelando. Los cristianos empezaron a dispersarse, pero no se empezaron a dispersar nada más, voy a salvar la vida, tengo que huir. Mientras iban compartiendo el evangelio. Felipe en Samaria, Felipe el etíope, iban compartiendo el evangelio y se iba dispersando el evangelio. Entonces en el capítulo 9 llegamos y vemos al mismo Pablo que va con el sumo sacerdote y le dice, ¿sabes qué? Dame la carta de recomendación, dame permiso para ir a las sinagogas de Damasco e ir por estos hombres y mujeres del camino. Dice aquí, del camino son los que seguían a Jesús, los cristianos. ¿Para qué? Para traerlos presos aquí a Jerusalén. El plan de Pablo era erradicar la expansión del cristianismo. Era, en su celo por su religión, acabar contra lo que estaba atentando contra ella. El mismo Pablo nos narra en Gálatas capítulo 1 versículo 3, dice, mi conducta en otro tiempo era perseguidor y asolador de la iglesia. Él sabía cuál era su condición antes de Cristo y lo daba como un testimonio para compartir lo que Dios hace. Filipenses capítulo 3 versículo 5 en adelante nos narra un poquito de quién era Pablo. Dice Filipenses 3, 5 y 6, Pablo hablando de sí: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y está hablando de quién era Saulo antes de Cristo. Era un cazador de cristianos. Su misión en ese entonces era acabar con los del camino. ¿Y por qué Damasco? Los estudiosos piensan que muy probablemente Saulo consideró a Damasco porque en ese tiempo era una ciudad comercial, tenía muchas rutas comerciales, de tal manera que si el cristianismo llegaba ahí, era una forma en la cual se podría empezar a distribuir esas enseñanzas. Y piensa, Felipe le compartió al hombre de Etiopía, este eunuco, creyó, se bautizó. ¿Tú crees que este hombre al llegar a su nación no compartió el evangelio? Muy probablemente este hombre compartió el evangelio allá. Entonces Pablo estaba pensando, si llegan a Damasco, empiezan a poner esta doctrina, se va a empezar a desparramar. Entonces su plan era, voy y acabo con ese centro de distribución, entre comillas, de cristianismo. Ese era el plan de Pablo. Versículo 3, capítulo 9 de Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Pablo ya tenía las cartas del sumo sacerdote. Iba a Damasco. Un dato nada más así: Damasco estaba aproximadamente a 280 kilómetros de Jerusalén, al norte. Y va por el camino. Y dice que mientras va, un resplandor del cielo lo rodea y cae al cielo, cae de rodillas, y dice que está en el suelo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús. Y aquí entra en escena el Señor Jesús, entra en escena un encuentro que empieza la transformación, un encuentro que transforma. Y trae a memoria, quiero que traigas a memoria cuando tuviste tu encuentro con Jesús. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo se te reveló Jesús a ti? ¿Y cuál fue tu sentir, tu reacción a esto? Trae a memoria esto, por favor. Para Pablo, considera esto: Pablo era fariseo de fariseos, él estaba persiguiendo a los cristianos, y para Pablo Jesús estaba
muerto. Para Pablo Jesús no había resucitado. Para Pablo Jesús era a lo mejor un maestro que se había salido de ahí, pero que se perdió, se volvió loco. Muy probablemente para Saulo era eso Jesús. Imagínate que ahora va a Damasco, su plan es cazar cristianos, y el Señor de estos cristianos, nuestro Señor, se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí podemos detenernos un poquito y aprender algo. Si alguien persigue a la iglesia de Cristo, si alguien persigue al cuerpo del Señor Jesús, está persiguiendo al mismo Señor, está persiguiendo a Jesús mismo. ¿Qué es lo que aquí Jesús le está diciendo a Pablo? ¿Por qué me persigues? Y si escudriñamos un poquito más, si tú y yo en algún momento estamos yendo contra un hermano en la fe, tú y yo estamos yendo contra Cristo. Y podemos ser hallados preguntándonos por el Señor: ¿por qué me persigues? Hay que tener ese dato, hay que estar alertas de eso. No me la puedo imaginar al 100 la escena de ese resplandor. Muchos mencionan un caballo aquí no menciona nada de un caballo, de que Pablo se cayó del caballo, nada más menciona que cayó al suelo. Ese dato es extra. Y lo primero: ¿por qué me persigues? Y Pablo, como no sé si todavía noqueado, ¿qué pasó? ¿Quién eres, Señor? Y se revela: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego le dice como un proverbio de ese tiempo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y me puse a investigar un poquito ahí y mencionan, casi todos ponen de que es un proverbio de ese tiempo, así como ahorita camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no? El significado es una escena de cuando está un buey, trae el, ¿cómo se llama? Trae la yunta, trae el, pues sí, van arando y va la persona atrás. El arado, gracias. Están arando y el animal a veces que no quiere avanzar, que se para. Entonces la persona que va con el arado atrás trae un palo largo y en la punta del palo trae un aguijón. Es picudo, es puntiagudo, de tal manera que si el animal se para, tú vienes y con el palo pues lo picas. Y si lo picas, lo natural es que el animal avance. Pero si el animal es terco, no vemos de esos aquí, pero si es terco, le va a empezar a tirar patadas al palo y se va a querer defender del palo. Pero entre más pelee contra el palo, pues más se va a estar encajando y más daño le va a estar haciendo. En el sentido de lo que estamos viendo aquí, cuando Jesús le dice esto, está dando a entender de que Saulo ya se le había predicado. Si te regresas a Hechos 7, Esteban se avienta el speech más largo de todo Hechos, la predicación más larga. Saulo estaba ahí. Saulo escuchó la predicación. Felipe muy probablemente escuchó algo de la predicación de Felipe. Cuando Juan y Pedro son llevados ante el concilio del Sanedrín, dicen: estos que tienen trastornado con su doctrina toda Jerusalén. O sea, el evangelio ya había sido compartido. Saulo probablemente había escuchado. O sea, el Señor ya lo estaba incitando a: conviértete, arrepiéntete, sígueme. Pero seguía dándole patadas. Ahora estaba persiguiendo a la iglesia, estaba queriendo cazar a los cristianos. Y en la actualidad no es muy diferente. Cuando el Señor nos dice algo a nosotros, probablemente no somos muy efectivos en nuestra obediencia, no somos obedientes al 100%, sino nos hacemos de la vista gorda, nos hacemos los sordos, o como cuando estás en casa de tus papás al rato, o cuando le dices a la esposa mañana, y estamos prolongando ahí, no estamos siendo efectivos, siendo diligentes en hacer algo. El plan de Pablo era ir a cazar cristianos, y el plan de Dios para Pablo es que él fuera a cazar hombres para Cristo, para dar el evangelio, para traer la luz, para traer la esperanza, para dar salvación. Otro punto que quiero destacar aquí es que Jesús siempre toma la iniciativa en nuestra relación. Y piensa lo siguiente: nadie buscaba a Dios. Dice Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
En el principio Dios creó a Adán y Eva y estaban todos juntos. El hombre y la mujer pecan, son alejados de Dios, pero Dios dice que de la simiente de la mujer herirá el calcañar de la serpiente. Y hay una promesa ahí, llega Jesús y se cumple Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a Jesús para traer salvación. Dios toma la iniciativa con la humanidad para restablecer la relación, para reconciliarnos con Él, para incluirnos en su familia. Otra forma que lo dice Pablo, Romanos 5:8, más que subrayado tiene que estar también en tu Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias. Aún siendo enemigos de la cruz, aún siendo pecadores, aún estando en contra de Dios, Cristo murió por nosotros. Él nos da la esperanza, Él nos da la entrada, Él nos da la iniciativa tomada por Él para reconciliarnos. Pablo no estaba buscando a Jesús. Sin embargo, Jesús encontró a Pablo. No sé cómo pasó contigo, por eso te preguntaba, te decía, recuerda cómo fue tu encuentro con Jesús. Muy probablemente tú no estás buscando a Jesús. Jesús te encontró a ti, me encontró a mí. Él toma la iniciativa. Él tomó la iniciativa en el contexto general de la humanidad. Él se mostró a nosotros para salvarnos, para restituirnos, para incluirnos en su familia. Aquí hay dos preguntas muy importantes que todos en algún momento nos hemos hecho o nos vamos a hacer. Y lo que respondamos va a definir mucho de nuestra relación con Dios y el resto de las relaciones que tengamos. Cuando Jesús se aparece, antes de saber quién era, Pablo le hace una pregunta: ¿quién eres, Señor? Y si tú te hicieras esta pregunta, o yo te la voy a hacer, ¿quién es Jesús para ti? Para ti, ¿quién es Jesús? Y en base a tu respuesta, si Jesús para ti es Señor, si Jesús para ti es el Hijo de Dios, es quien murió y resucitó, quien pagó la deuda, si las respuestas que he dicho van de acuerdo a lo que tú piensas, te puedes hacer la segunda pregunta también: ¿qué quieres que yo haga? Si Jesús es tu Señor, si Jesús es mi Señor, entonces significa que Él tiene autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Significa que Él es el jefe. Y le puedo preguntar: ¿qué quieres que haga? Me puedo poner a su disposición para su obra. Y vamos a hacer un contraste. Si trabajas, tienes un patrón, laboralmente hablando, tienes unas funciones que cumplir tú. Entonces tu jefe puede ir contigo y te puede decir: ¿sabes qué? Ocupo que hagas X, Y, Z. Y tú pues vas a hacer X, Y, Z, porque si no, no te van a pagar. Por una remuneración financiera, una remuneración económica, nosotros nos sujetamos a un señor. Le decimos patrón, le decimos jefe. Y si comparamos nuestra sujeción a este señor terrenal, a este patrón, a este jefe, a nuestra sujeción con el Señor, si Jesús es nuestro Señor y le decimos: ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es nuestra fidelidad con respecto a nuestro trabajo terrenal con nuestro Señor celestial? No, pero es que Jesús y Dios, es que Jesús da gracia. Sí, pero el pastor lo ha dicho muchas veces, la gracia que nos salva es una gracia que nos transforma también. Y la gracia que no transforma, pues no te salvó eso. No hay una transformación. No se ha cumplido 2 Corintios 5:17. Ya eras una cosa, todo pasó, y aquí todas son hechas nuevas. Hay una transformación, esa gracia transforma. Pablo, en este encuentro que estaba teniendo, le hizo esas preguntas: ¿quién eres, Señor? Seguido por: ¿qué quieres que haga? ¿Le has hecho esa pregunta al Señor? ¿Qué quieres que haga? Porque podemos tomar una actitud muy cómoda de: sí, conozco a Jesús, somos amigos, es bien a todo dar, me salvó. Pero Dios quiere y podemos ir más allá. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no lo has preguntado, medítalo, piénsalo y pregúntaselo a Dios. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y considera, Pablo venía
de arrestar cristianos, de ver la muerte de Esteban, diciéndole sí, tírenle piedras, y muy probablemente él también lo apedreó. Y ahora le está preguntando a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Cuando decimos que Jesús se revela y dices, no, pero a mí Jesús nunca se me ha aparecido, o Jesús nunca me ha aparecido un destello de luz y me ha hablado. Ok, Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 39 que las escrituras dan testimonio de Él. La palabra de Dios da testimonio de Jesús. Y como decíamos ahorita, la palabra, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El hombre eunuco de Etiopía estaba leyendo pero no entendía, y alguien se le presentó, Felipe, le presentó a Jesús. ¿A ti quién te presentó a Jesús? Y la cambia la pregunta, ¿tú a quién le has presentado a Jesús? ¿Yo a quién le he presentado a Jesús? Y la intención de las preguntas es ponernos a pensar y que nos exhorten y nos motiven a ser fieles al llamado que todos tenemos de compartir el evangelio, a ser fieles de nosotros mismos buscar a Jesús, buscar la llenura de su Espíritu Santo, de nosotros mismos recordar el encuentro sí que tuvimos a Jesús y nos transformó y nacimos de nuevo. Pero si nos remitimos a Filipenses 1:6, ok, es como cuando van a construir un edificio, compras el terreno, haces los cimientos, pero ahí no acaba la obra, ¿verdad? Tienes que levantar la estructura, tienes que hacer las paredes, echar los pisos, todas las instalaciones. Filipenses 1:6 dice eso: el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No somos obras en proceso, no somos una obra terminada. Tuvimos un encuentro que nos transformó, sí, nos convirtió de una cosa a otra, pero eso no significa que la tarea ya está terminada. Sigue, es una santificación progresiva. Somos santos porque fuimos apartados para Jesús, y vamos siendo santos en la medida en que más nos parecemos a Jesús, en la obra que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo, por las Escrituras, por la fidelidad que hacemos al obedecer y vivir lo que las Escrituras dicen, en buscar la llenura constante del Espíritu Santo. Tenemos esas dos fuentes de poder: el Espíritu Santo, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y el poder de Dios, que es el evangelio, para salvar a todo aquel que cree. Pero muchas veces el problema es el siguiente: imagínate, hombres o mujeres, si te gustan los carros también, que tienes un carro bien macizo, bien con todas las potencias, con todos los power, bien bonito, y lo prendes y suena el motor pero bien suave, que te puedes ir a él y te gozas de subirte al manejar ese carro. Imagínate que lo tienes ese carro, pero lo tienes guardado nada más. Tienes las llaves, tiene gasolina, tiene todo, pero no lo usas. Está muy bonito ahí, está de adorno. Ok, el carro aquí puede ser el evangelio, el carro aquí puede ser una llenura del Espíritu Santo, que la podemos tener, la podemos buscar, se lo podemos pedir a Dios, pero si no lo usamos, si no la tenemos, pues no nos podemos gozar usándolo, no nos podemos gozar sirviéndolo, no nos podemos gozar compartiéndolo con otros. ¿Sí me explico? Podemos tener las cosas, pero lo importante es usarlos, es desarrollarlos, es aplicarlos. Pablo es algo que va a entender después, y este cazador de cristianos, tú sabes, escribió Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tito, Filemón, una tercera parte del Nuevo Testamento. Dios lo usó, inspirado por el Espíritu Santo, para compartir el evangelio, para compartir las buenas nuevas, para instruirnos, para instruir a la iglesia de su tiempo, para instruir a la iglesia de todos los tiempos, porque ha sido la palabra de Dios. Y en la actualidad lo estamos viendo, lo estamos estudiando para que el Señor nos use, nos abra los ojos, nos exhorte, nos anime a vivir esto. Siguiendo en el versículo 7, capítulo 9 de Hechos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y no bebió. Ok, lo envolvió la luz,
hey, ¿quién eres? Digo, perdón, ¿por qué me persigues? Y contesta con otra pregunta Pablo, no, pues ¿quién eres? Soy Jesús. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Oh Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dice, ¿sabes qué? Vas a entrar a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. No sé qué pasó con la luz, ya no nos dice más, yo creo que ya no estaba, pero pasó algo. Pablo estaba postrado en el suelo y él quedó ciego. Y los hombres que iban con él lo tuvieron que meter a Damasco y dice que lo llevaron de la mano. Y aquí podemos rescatar algo. La ceguera espiritual de Pablo se puede ver reflejada en la ceguera física que quedó después de su encuentro con Jesús. Cuando estamos fuera de Cristo, no en Cristo, sino fuera de Cristo, esa es nuestra condición. Somos ciegos espiritualmente. Es decir, no vemos las cosas como Dios las ve. Vemos las cosas desde una perspectiva como el mundo las ve. Para Pablo, ser fariseo de fariseos, ser israelita de la tribu de Benjamín, estudiado a los pies de Gamaliel, eso era lo mejor, esa era su visión. Pero en Filipenses 3, y continúas a partir del versículo 5, dice, pero todo eso lo tengo por basura, todo eso lo tengo por pérdida, por el conocimiento de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Ciego, lo mejor es lo que tengo aquí. Y cuando esa ceguera espiritual es, lo mejor es Cristo, lo más glorioso es el Señor, es conocerle, es estar en Él, vivir en Él. Pablo lo dice, ahora lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual por mí murió y se entregó. Todo lo vivo en Él, dice. La importancia de Pablo después de su conversión, después de esta transformación, era el estar en Cristo, el caminar en Cristo, en conocer a Cristo. Tú y yo, ¿en qué podemos tener este gozo, esta alegría o estos deseos? ¿Son en Cristo o son en mí o en mi novia, en mi casa, en mi trabajo, en mi dinero? ¿En dónde? ¿En dónde vivimos nuestra vida? ¿En qué la fundamentamos? Entonces Pablo tiene esa ceguera y se me hace muy curioso el dato de que dice que los hombres que iban con Pablo, tampoco menciona caballos ahí, nomás menciona a los hombres, dice que escucharon la voz, mas no vieron a nadie. No sé cómo fue la escena, pero Pablo sí lo vio y lo escuchó, y ellos escucharon pero no vieron. No nos dice nada más después de estos hombres si se convirtieron a Cristo, si se unieron al cuerpo de Cristo, ya que Jesús habló ahí. Pero para ti, para mí, podemos tomar algo que está en Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Parafraseando dice, si oyeres hoy su voz, si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Estos hombres oyeron la voz de Dios, oyeron la voz de Jesús el Señor. No sabemos qué pasó después con ellos, pero si tú y yo escuchamos la voz de Dios para instruirnos, para exhortarnos, para gozarnos, para corregirnos o disciplinarnos, Señor, que nuestro corazón sea sensible y estemos atentos a su palabra para escuchar y aplicar. No ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque podemos saber muchas cosas y aplicar poquitas, o podemos saber poquitas cosas y aplicarlas todas. Lo importante es conocer y aplicar, no quedar solamente en el conocimiento. Versículo 10 del capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Entra en escena un discípulo del Señor que está en Damasco. Su nombre es Ananías. Y Jesús, Dios mismo, te conoce a ti por nombre, me conoce a mí por nombre. Había 3,000 salvos, luego 5,000, luego los de Samaria, el etíope, estaba aquí Ananías. El Señor conocía a todos sus discípulos, el Señor conoce a todos sus hijos. Y cada uno de nosotros, tú y yo, en las manos de Dios, en Cristo, podemos ser instrumentos útiles para Él. Si Dios te llama y te dice, no sé, tu nombre, ¿tú qué dices? Ananías dijo, heme aquí, aquí estoy, Señor, básicamente. A lo mejor tú puedes decir, o yo, estoy dormido, tengo sueño,
o estoy ocupado. Y no me estoy refiriendo necesariamente que el Señor te va a hablar audiblemente. Dijimos ahorita que Jesús dijo, las escrituras dan testimonio de mí. Y cuando en las escrituras vemos que nos dicen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ahorita no, Dios, estoy enamorado de mi novia. O cuando el Señor nos dice que orar sin cesar, tengo muchos sueños, Señor. O cuando el Señor nos dice que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, no, pues ¿cómo lo voy a amar? Ananías nos dice, heme aquí estoy, Señor. Pero la realidad es que podemos responder de muchas formas diferentes. El Señor te conoce, el Señor me conoce y espera una reacción de nosotros, pero ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo responderíamos nosotros? Y está bien suave porque le habla y le da instrucciones bien prácticas. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Le dice, levántate y ve. Ya vimos que a nosotros nos puede decir, ama a Dios, ama a tu prójimo, ora, nos puede hablar de muchas formas Dios, y nosotros podemos responder de muchas formas. Ananías nos pone el ejemplo y dice, heme aquí. Y tú y yo podemos decir, sale Señor, lo voy a hacer, ahí te va. Tú eres fiel, yo voy a tratar de ser fiel a ti también. Me voy a esforzar a ser fiel. Ahí le dice, levántate y ve, y le da la dirección. Bien práctico. Dios es bien práctico, nos habla de su palabra, cosas muy prácticas que tú y yo podemos hacer en realidad, podemos hacer tomados de su mano con el poder de su Espíritu Santo, con la guianza de su palabra. No pide solamente que lo escuche, pide una acción. Para nosotros lo escuchamos y queremos y debemos aplicarlo también. Versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Heme aquí. Pues mira, vas a ir con Saulo, cazacristianos, y Ananías ahora sí ya le dice con sinceridad, ¿no? Oye, Señor, pero he escuchado de que este hombre tiene autoridad para encarcelarme. Estoy poniendo en riesgo mi integridad, estoy poniendo en riesgo mi vida. ¿Seguro que quieres que vaya por allá? No le dice, no, pero estoy parafraseando. Si Jesús te dice a ti eso, ¿sabes que vas a ir a orar por un cazacristianos? Tú ponte y yo me pongo los zapatos de Pablo, de Ananías. ¿Qué responderíamos? Primero sí, no, heme aquí, y ya después que vemos la encomienda y la tarea, la dificultad y los riesgos, a la torre, ¿qué hago? Y queremos limitar a Dios muchas veces, y es normal, no somos Dios, no tenemos poder, no tenemos autoridad en el sentido comparado con Dios, somos bien chiquitos, y cuando vemos las dificultades a veces, como dice el dicho, no, vemos las dificultades en lugar de ver a Dios. Dios es más grande que todo eso. Queremos limitar a Dios y no, pues ¿cómo? Por ese. Pero si me hizo esto, o ¿cómo, Señor? Seguro. El Señor ve el panorama completo. Ahí el Señor ya sabía que Saulo iba a ser el apóstol Pablo, el que iba a escribir su palabra inspirado por el Espíritu Santo. Ananías no. Ananías estaba viendo al que venía con autoridad para perseguir a la iglesia. En el versículo 5, el Señor le va a responder a Ananías. 15, perdón. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí Dios
le responde Ananías. Ananías le dice sinceramente lo que piensa y lo que siente, y tú y yo podemos hacer eso. Le podemos decir a Dios: Señor, la neta, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de buscarte, te estoy diciendo la realidad, trabaja en mí, obra en mí, soy tu obra. Jeremías lo pone de otra forma. Jeremías dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro, y Él nos está amasando, nos da una forma, nos puede quebrar, moler, nos puede volver a amasar y hacer otra cosa. El Señor es el Señor, Él tiene la autoridad de hacerlo, y nosotros somos esa masilla, somos esa masa, hermanos, de este Señor, y podemos confiar de que en sus manos es el mejor lugar donde podamos estar. Aún nos mande a orar o a hacer cosas que nosotros no entendemos o no sabemos, o que podemos cuestionar con sinceridad. Ananías lo hizo y le dijo: Señor, estas son las circunstancias, pero ¿cómo la ves? Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Ve, porque instrumento útil me es este, perseguidor de la iglesia, el que apedreó a Esteban ahí, el que está trayendo las campañas anticristianos. Y yo creo que yo me voy de espaldas. Pero ¿cómo si es tu enemigo? Ok, tú y yo éramos enemigos de Dios antes de tener un encuentro con Cristo, y aún así Él se reveló a tu vida y Él se reveló a mi vida, y Él se quiere revelar a tu vida aún más. Es una obra que a lo mejor no podemos entender, pero es la misericordia inagotable de Dios, esta misericordia y este amor inagotable tan grande que muchas veces no lo podemos comprender. Muchas veces no podemos quizá entender la profundidad de esto, pero aún así Dios se le revela y dice: ¿sabes qué? Él va a ser instrumento útil para mí, y va a ir con reyes, va a ir con estos, y no nada más esto, Él va a saber lo que es sufrir por mi nombre, le dice. No va a ser miel sobre hojuelas, parafraseando. Jesús lo había dicho también antes a sus discípulos: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. La tarea de compartir el evangelio no es fácil, en el sentido de que va a haber aflicciones, va a haber, así como veíamos en Nehemías, va a haber cosas que van a querer detenerlo, va a haber un Sanbalat, va a haber un Tobías, va a haber personas o cosas que van a tratar de evitar la propagación del evangelio, van a tratar de evitar que el nombre de Dios sea glorificado, sea honrado y sea conocido. Y aquí Dios le dice: va a ser un instrumento útil. Y tú puedes pensar, o piensa en ti, en Cristo. Eres un instrumento útil en manos de Dios. Dios quiere usar a todos sus hijos, Dios quiere usar a sus discípulos, a todos y cada uno de nosotros. Y por eso Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso Ananías le dijo: heme aquí. Pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Y cuando estudiamos su palabra, le digamos al Señor: pues heme aquí, Señor, le entro. Que tengamos esa disposición y ese amor por Dios y ese amor por los demás también, porque es muy fácil estudiar la palabra, leerla y conocerla, pero la intención de esto es vivirla, es, mientras vamos por el camino, compartirla también. Para ti, ¿quién es Jesús? Y pregúntale a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces se termina esta conversación de la visión de Ananías, y actúa. Él va para con Saulo, va a esta dirección que se le da y obedece. Antes de obedecer, cuestiona un poco. Tú y yo hacemos lo mismo muchas veces, pero obedeció. La importancia de
de escuchar a Dios y obedecerlo. Y Ananías, no recuerdo si se vuelve a mencionar en otra parte, pero fíjate, fue un instrumento que Dios utilizó para iniciar, por decirlo de una manera, o discipular al gran apóstol Pablo. ¿Sí la cachas? Este discípulo de Jesús en la provincia de Damasco, usado por Dios para ir con Pablo y encaminarlo a iniciar en el camino del cristianismo. Y después de Ananías no se sabe más, pero Pablo, como te dije, una tercera parte del Nuevo Testamento, escrito por él, inspirado por el Espíritu Santo. Y quizá tú puedas decir, órale, pero yo muchas veces no puedo compartir el evangelio porque estoy ocupado, o no puedo hacer esto o aquello. Pero por algo que tú escuches a Dios y lo obedezcas, no sabes las consecuencias que puede traer a futuro. Ananías, no, Dios le dijo que iba a ser un instrumento útil, pero a lo mejor no supo que iba a ser un instrumento tan útil. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y compartimos, cuando tú y yo obedecemos a Dios y ejecutamos su voluntad, esto va a ser de bendición para muchos otros también. Para ti, sí, para honrar a Dios, sí, pero también puede ser para que otros sean alcanzados por Dios. Jesús quiere usar y usa a su cuerpo. Todos somos un cuerpo, mismo Pablo lo dice. Y yo no puedo mover la mano si no fuera por el brazo, por el hombro, por la espalda. Son codependientes. Eso le decíamos ayer con los jóvenes. Y en la iglesia pasa igual. En la iglesia todos somos codependientes. Nuestras funciones hacen que el otro crezca, hace que el otro sea estimulado, sea edificado en la palabra, sea edificado en los caminos de Cristo. Y Ananías estaba haciendo esto con Pablo. Era un instrumento del cuerpo de Dios, ayudando a fortalecer a otro nuevo instrumento del cuerpo de Dios. En Efesios 4:16 nos dice eso. Él hace todo el cuerpo, que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte al cumplir su función específica ayuda a que los demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno del amor. Nosotros somos un cuerpo aquí, a lo mejor somos un cuerpo local, pero formamos parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo. Y lo que tú hagas y lo que yo haga sirve para edificar al hermano que tienes enseguida ahí. En tu casa a tu esposa, esposa a tu esposo, a tus hijos, hijos entre ustedes hermanos, a tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo. Puedes llevar el evangelio también. Y dentro de aquí podemos orar unos por otros, podemos enseñarnos unos a otros. Unos pueden pintar, otros pueden tocar un instrumento, otros pueden enseñar a los niños, otros pueden hacer el aseo, otros pueden evangelizar, otros pueden tener el don de el servicio de misericordia, etcétera. Y podemos edificarnos unos a otros, que es la función que tenemos. Por eso es tan importante y vital la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tenemos este encuentro que transforma, podemos tener el valor para hacer este tipo de preguntas a Dios. Señor, ¿quién eres? Estoy haciendo esto, ¿quieres que haga algo más? El encuentro con Jesús salva, sana y transforma. Ese es el Señor que hablamos, ese es el Señor que predicamos, ese es el Señor al que servimos. Y considera esto. Y tú puedes pensar, no, sí, me acuerdo que el Señor me usaba para hacer esto o aquello o esto, o me acuerdo cuando tuve mi encuentro con el Señor Jesús y era muy bonito y bien a todo dar. ¿Y ahora? ¿Y en la semana qué pasó? ¿El día de hoy te habló Dios? ¿Lo buscaste ayer en el transcurso de la semana antepasada? Dios es actual. Dios sigue trabajando hoy. Hoy sigue siendo ese barro en sus manos. Seguimos siendo esa masa en sus manos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos dejamos enfriar por las circunstancias que estamos pasando, nos dejamos enfriar porque nos ocupamos en otras cosas, nos dejamos y nos descuidamos de nuestra relación con Dios. Y sí, fuimos transformados y fuimos salvados, pero quizá otra vez nos fuimos acomodando en
un asiento, en unas circunstancias, en algo que a lo mejor no es lo que Dios quiere de ti o de mí, pero que tú y yo estamos cómodos. El Señor te transformó y, como te decía ahorita, es una obra progresiva, es una obra constante. El Señor te usó ayer, te quiere usar hoy también. El Señor te habló ayer, te quiere hablar hoy también. Dios es, cantábamos ahorita, es el alfa y es el omega, es el principio y el fin. Y conocer a una persona así, que es eterna, requiere una eternidad también para conocerla. No te aburras de Dios, no nos aburramos de Él, no nos tengamos en un sentido de que, oh sí, Dios, qué buena onda eres, y aquí cotorreándolo por otro lado. Dios nos habla, Dios nos llama, Dios quiere relacionarse con nosotros, Dios quiere estar en ti, quiere que tú estés en Él, que yo esté en Él. Ese es su deseo. Y fíjate, Pablo fue sanado, fue ciego, dice, cuando estuvo en el encuentro con Dios. Llega Ananías, y Ananías, que dijo, hey, este viene a aprenderme, llega y le dice, ¿qué onda, brother? Hermano Saulo, qué loco, ¿no? Viene para meterlo a la cárcel a Ananías, y Ananías, después de que tuvo el encuentro con Jesús, ya le puede llamar hermano. No sé cuál sea tu trasfondo. Cuando llegaste a la iglesia, no sé qué sentiste cuando alguien te dijo hermano. A lo mejor tú o yo éramos los que decíamos, no, mira el aleluya, no, mira el hermano, el brother ese, que menospreciabas a lo mejor al cuerpo de Cristo, o no sé. Pero cuando Dios nos integra a su cuerpo, Pablo dice que fue bautizado en representación de que se encontraba con Cristo y se relacionaba con su iglesia. Podemos tener esa comunión, esa unidad de la familia en Cristo. No porque no me sepa el nombre, ¿qué onda, brother? No, es porque somos parte de la familia de Cristo, somos parte del mismo cuerpo, tenemos al mismo Señor, al mismo Padre. Y Pablo, después de este encuentro que tiene, después de que la gracia de Dios es derramada sobre su vida, de ser el enemigo número uno de la iglesia en su tiempo, el enemigo número uno de Jesús, a ser el apóstol más grande, misionero, evangelista, y nos empieza a enseñar después en cada una de sus cartas esta gracia que transforma, esta gracia que salva, esta gracia que honra y glorifica a Dios. Jesús sana, salva y transforma. Jesús te sanó, Jesús te salvó y te transformó. Qué bien. El Señor Jesús te sigue transformando en la actualidad. El Señor Jesús quiere seguir trabajando en tu vida. Y te decía al principio, piensa cómo fue tu encuentro con Jesús, cómo se te reveló a ti. Se te envolvió una luz del cielo y te caíste, te predicaron. Muchas veces, a lo mejor porque no creíste, y en algún momento hubo convicción en tu corazón y reconociste a Jesús como el Señor. Qué bueno. Pero el Señor sigue transformando, el Señor sigue obrando en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, joven, en tu diario caminar. Considéralo en todos tus caminos. Consideremos a Dios en todas las cosas. Y cuando podamos responder a la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Que podamos decir, si es el Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si estoy haciendo algo, ¿quieres que haga algo más, Señor? ¿Qué quieres que pueda hacer para honrarte y para glorificarte? Y te invito a que te pongas de pie. Esta es la enseñanza que quería darte hoy. Es algo que Dios ha estado trabajando en mi corazón también. Si tú, como yo, a lo mejor creciste en un hogar cristiano, te formó tu papá o tu mamá cristiana, alguno de los dos, o tu abuela, y puedas decir, no, pero es que yo nunca hice esto, yo no hice aquello, yo no decía groserías, yo no fumaba, yo no, lo que tú quieras. Ser hijos de padres cristianos o de una familia cristiana no te salva. Lo que te salva es una relación personal con Cristo, reconocerle a Él como Señor y Salvador. Hay muchas personas que son muy buenas en el sentido del contexto humano. Se pueden portar muy bien, pueden ser filántropos, pueden ayudar a otras personas, inclusive les puede ir bien financieramente, lo que tú quieras. Pero todo eso se va a acabar y va a haber un momento en que todos, absolutamente todos, cantamos ahorita, vamos a encontrarnos a los pies de Cristo y le vamos a reconocer como Señor. Pero va a haber de dos ahí. Va a haber unos que vamos a estar reconociéndolo como Señor,
porque lo conocimos como Señor. Y otros va a ser porque van a estar de a fuerza reconociendo que Jesús es el Señor. No lo obedecieron en su tiempo, pero el Señor va a mostrar su gloria y van a reconocer. Quieras o no quieras, lo que te salva es un encuentro con Cristo. Lo que te salva es ser expuesto al Evangelio de Dios. Y estar constantemente nutriéndonos en la palabra y en el Espíritu Santo nos transforma más y más a la imagen de Cristo. Amado Dios y Padre, hemos hablado tu palabra, Señor, y nosotros creemos que es poder tuyo para salvación a todo el que cree, Señor. Nosotros creemos que es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra el alma. Y te pido, Dios, que lo que hemos escuchado el día de hoy, tú nos animes, Padre, que nos exhortes, que nos ayudes a buscarte más, Señor, que nos pongamos en tus manos para ser instrumentos útiles en ti, Padre, que podamos decirte, heme aquí, que podamos decirte Señor, y podamos vivir como tal, Señor, como que tú eres nuestro Señor, siendo fieles y obedientes para ti, para tu gloria, Dios. Te pido por cada persona que ha escuchado en esta mañana, si a lo mejor venía triste, si a lo mejor venía con algunas circunstancias, Padre, que tú obres en tu bendita misericordia, en tu grande gloria y poder a su favor, que tu nombre sea glorificado y exaltado en todo, Señor. Tu palabra ha sido expuesta a que nosotros no seamos solamente oidores, Padre. Si hemos recordado lo que tú hiciste con nosotros en nuestros tiempos, Padre, que podamos recordar que tú sigues siendo Dios y podemos ser útiles en tus manos, de que tú nos puedes transformar. Si hay alguna área en nuestra vida que estamos fallando, que tú puedes ser ese Dios que nos transforma, que nos moldea más a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor. Y que si nos deprimimos, Padre, o nos agüitamos y queremos tirar la toalla porque estamos fallando en una área, que tú nos recuerdes, Señor, de que tú sigues trabajando en nosotros, de que tú sigues trabajando en nuestras vidas, de que no nos has desechado, que seguimos siendo esa masa en tus manos, Padre. Anima, fortalece, vivifica a los que estamos aquí.